el podcast de la comunidad latina en Canadá. Let's talk. Hola, bienvenidos a un episodio del Let's Talk Podcast, el podcast que cuenta historias que inspiran de latinos viviendo en Canadá. Brian Londoño está hoy con nosotros y vamos a abordar desde una segunda mirada y es de los migrantes de segunda generación. Papás que llegaron hace tiempo por acá a colonizar estas tierras y producto de ellos, estos hijos maravillosos. Bienvenido, Brian, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, ¿cómo estás tú? Muy bien, feliz de que hayas aceptado la invitación y de que podamos hoy conversar de tantas cositas chéveres. Muchas gracias a usted. Bueno, empecemos por el principio. ¿De dónde son tus papás y hace cuánto llegaron por acá? Mis papás son de Colombia. Ambas familias viven en Medellín y mi papá llegó acá como los 80s, 90s y mi mamá vino a Canadá en el 2001. Pero ellos vinieron en una época donde en realidad muchos latinos no habían aquí en Toronto, entonces era una experiencia totalmente nueva. No era que uno llegaba a una comunidad y aunque uno solo hable inglés, o sea, uno sobrevive, el español, uno sobrevive. O sea, les tocó en un año cuando era muy extraño uno cambiar toda su vida y venir a Canadá, o sea, fue algo totalmente nuevo. Que te cuentan, además porque tú eres chiquito, de edad, ¿cierto? Tú eres un bebé. ¿Cuántos Pues años sí. tienes? 22 años. Sí, 22. Y tu papá llegó ya hace ratico por acá. Ajá, él llegó cuando tenía 22 años también, justo en esa época fue que vino. Imagínate, o sea que la historia que sabes de ese abrir camino es lo que ellos han contado en esas, me imagino, en esas charlas eternas de padres e hijos. Ay, sí. ¿Y qué historia tú recuerdas así como un reto importante que hayan tenido ellos? Yo creo que una de las historias que más risa me da, y, o sea, algo que quedó muy marcado en mi memoria de mis padres, lo que sufrieron llegando aquí a Canadá, fue mi mamá cuando llegó, recién llegada a Canadá, ella no hablaba inglés, o sea, para nada. Ella hablaba lo poco que uno aprende en Colombia, pues porque uno también toma clases de inglés en Colombia. Entonces ella sabía pues decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está el día? ¿Cómo está el clima? Pero en realidad el primer choque que tuvo ella acá fue yendo a una convenience store. O sea, con el nada más tener que ir a pedir algo tan simple, por ejemplo, un café o cualquier cosa en una tienda, o sea, eran retos que tenían que confrontar ellos sin tener, o sea, contexto, ellos no saben cómo pedir las cosas. O mi papá me cuenta que él iba al Tim Hortons y como no sabía pedir nada más, o sea, lo único que podía pedir era un double double, porque escuchaba que alguien decía double double y les entregaban un café. No tenía que decirle cuánta azúcar, cuánta crema, o sea, double double y ya sabía que ese era el pedido que tenía que hacer él. Y con eso se defendían y con eso se defendieron y siguen por acá. Y siguen por acá y hablando inglés, felices, trabajando. Bueno, además de que son paisas. Ah, sí, paisa no se vara. Eso también es un dicho de allá y yo creo que sí, ¿no? Los paisas son como bien... Adaptables, flexibles y aprenden demasiado. Cuando les toca, ellos se ponen al reto de una. Y de una. Bueno, esa es una particularidad de esta gente divina de esta zona del país, que es Antioquia, y que además que tienes tú el paisa súper marcado, a pesar de vivir acá. Sí, yo creo que mis papás siempre quisieron que yo tuviera ese sentido de biculturalidad, de tener la cultura canadiense y tener la cultura colombiana siempre presente en mi vida. Entonces, desde muy joven yo siempre he estado yendo a Colombia. O sea, yo voy cada año en diciembre porque ellos siempre quisieron que yo pudiera preservar esa cultura latina y, por ejemplo, tener las cosas que uno hace cada año, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, de salir a la calle, de hablar con gente, compartir en familia. O sea, siempre quisieron que yo tuve eso muy marcado en mi vida. Entonces, el acento viene por parte de los méritos de tanto tratar de integrarme en la cultura, ir a Colombia, andar con gente colombiana. Brian, a pesar de que eres canadiense de nacimiento, colombiano de corazón, supongo, pero terminas siendo ni canadiense totalmente para Canadá, ni colombiano totalmente para Colombia. ¿Cómo se siente esa experiencia? Lo que te digo, eso es como mi experiencia, mi interseccionalidad, que es de tener muchas diferentes capas sociales en mi vida, que es la capa de ser estudiante, la capa de ser también colombiano, la capa de ser canadiense, y también pues ser joven es algo muy diferente porque uno tiene que combinar mucho las culturas de todo tipo. O sea, uno sabe demasiado que en Colombia, pues
de mi experiencia, los padres siempre le enseñan a uno a decir, sí señor, no señora, o señorita, o sea, siempre es algo de un respeto, una formalidad muy alta que mantienen los colombianos por lo general. Pero aquí en Canadá yo noté que también, o sea, son cosas que tengo que controlar que con quién lo digo. Porque los profesores, por ejemplo, uno por respeto les dice profesor o les dice doctor. Y cuando alguien me dice algo, yo soy muy acostumbrado a decir sí, señor. Y yo tuve un choque con eso en la universidad, en realidad. Cuéntame. En mi primer año, en mi primer semestre de la universidad, yo le estaba preguntando al profesor algo y le dije, hola profesor, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dijo, sí. Bueno, tienes que hacer en la química. Me dijo, tienes que hacer esto y esto para que suceda eso. Yo le dije, sí, señor. Y el profesor me miró asustado y me miró y me dijo, ¿cómo así? Y yo, sí, sí, señor. Me dijo, y me regañó, o sea, fue algo muy extraño para mí, porque respeto, digo yo, sí, señor. Y el profesor me dijo, no, es que usted me tiene que decir a mí, doctor o profesor. Y yo, disculpa, profesor, entiendo, sí, señor. Y otra vez me miró. Pero es algo muy común en la cultura colombiana decir sí, señor, no, señora. Entonces, ahí es cuando uno tiene que aprender a adaptarse al entorno donde uno está. Porque yo aprendí que cuando estoy en Colombia uno siempre dice, o sea, para despedirse, uno se despide 3 veces. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Para saludar, para decir gracias, uno dice muchas cosas repetidas. Ay, muchas gracias, mi Dios le pague, le agradezco demasiado. Pero aquí en Canadá la gente no es así tampoco. Uno se acostumbra de que uno recibe algo y uno dice, oh, thanks. O sea, no es ese tipo de emociones como en Colombia que uno es tan expresivo. Aquí la gente es un poquito más reservada, un poquito más conservadora. Entonces son esos choques que uno siente, los cambios de cultura en todos los entornos diferentes que uno se mantiene. Wow. Y mira que eso lo vives tú a pesar de haber nacido acá. Y digamos que no es lo mismo a que tú seas colombiano por estar viajando cada año, porque tus papás además son colombianos y te hayan inculcado esa cultura. Porque generalmente tu vida está acá. Y Sí. generalmente tu aprendizaje y todo lo que tu relación ahora con amigos, todo está un mundo muy construido en Toronto. Totalmente. O sea, toda mi vida está aquí en Toronto. Aunque siento, yo digo siempre, mitad de mi cuerpo es colombiano y mitad de mi cuerpo es canadiense. Yo sé y yo entiendo que mi vida ya está en una comunidad de Toronto. O sea, yo sé que yo aquí en Toronto tengo todo. Tengo mis estudios, tengo mi empleo, tengo mi vida. O sea, todo lo que yo conozco está aquí. Si yo digo, ¿a dónde soy yo local? Mi localidad, o sea, de donde yo soy es el centro de Toronto. Yo en Colombia me siento muy feliz de poder pasar en la calle, ver la familia, salir a fiestas, comer cosas que sé que son de mi cultura. Tanto yo crecí aquí, pero yo siento que eso es lo que hace mi cultura. Los buñuelos, los palitos de queso, la arepa, los tamales de la abuela. O sea, esos son cosas que siento yo en mi corazón que son parte de mí. Pero yo sé que yo soy una persona, o sea, muy citadina ya, soy muy Toronto. O sea, eso es mi realidad, mi vida. Y si te pusiéramos ahorita a escoger una u otra, ¿con cuál te quedarías? Yo creo que en realidad yo me quedaría en Toronto, porque yo siento que la gente no solo viene a Toronto por las oportunidades, o sea, uno viene aquí porque uno está buscando también poder mejorar uno mismo, la vida de los hijos de uno, o sea, los que siguen, las generaciones que siguen después de uno. Y yo pienso que mis padres hicieron mucho esfuerzo, demasiado esfuerzo para yo poder también crecer aquí en un ambiente norteamericano, crecer con esas oportunidades, nunca sentirme limitado ni sentir presiones, o sea, culturales de hacer ciertas cosas, porque yo nunca he estado obligado a hacer nada en mi vida. O sea, mis padres siempre me han dicho, su única obligación y lo que queremos de usted es que usted termine la escuela y usted ya pueda ser independiente y usted pueda hacer cambios positivos en la comunidad canadiense. Pero ellos nunca me dijeron qué tengo que estudiar, nunca me dijeron tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O sea, ellos siempre me dejaron la libertad y esas oportunidades de decir, bueno, si yo quiero estudiar para ser pintor, estudio para ser pintor y me aceptan y me quieren mucho, pues porque hice mi deber de haber ido a la escuela. Pero ellos vieron que naturalmente yo tenía una inspiración de poder trabajar en salud. O sea, yo siempre quise ser una persona que pueda hacer un cambio para otra persona. Y yo siento que yo me quedaría aquí en Toronto porque yo podría hacer un cambio más grande y un cambio más, eh,
hecho por mis propios méritos que en Colombia. Porque en Colombia la dificultad de muchos trabajadores de salud, o sea, es muy difícil. La vida de una enfermera en Colombia casi no tiene chance de dormir, tiene muchos pacientes en un día, un médico allá también no se le paga lo suficiente para en realidad poder vivir una vida tranquila, o sea, decir que yo gano mi dinero y yo estoy tranquilo en la casa y no tengo que pensar en gastos, no. La realidad de muchos trabajadores en salud en Colombia es que ellos sufren demasiado con las horas del trabajo, con la cantidad de trabajo que tienen. Entonces yo pienso que para mejorarme yo mismo y tener también un control entre mi vida social y mi vida laboral sería quedarme aquí en Toronto. Ah, qué belleza. Y además de que como que poder hacer lo que te gusta y que sea bien remunerado, ese es el gol total. Sí. Y tú tocas un tema, Brian, del que yo quiero hablar ahorita porque tú eres experto en ese tema. Y es, ¿la educación canadiense es mala? Depende de lo que usted quiere compararlo, porque el objetivo de cada persona es diferente. Por ejemplo, si usted mira en realidad la educación de primaria, es un sistema que le permite mucho al estudiante tener la capacidad de aprender a sus propias capacidades. La primaria siempre ha tenido muchos soportes para los niños que tienen problemas del desarrollo, si tienen problemas también con algún tipo de trastorno psicológico. O sea, siempre hay muchos aportes para poder permitir a esos estudiantes terminar lo que es la primaria y terminar también lo que es el bachillerato. El problema que yo siento es que desde el bachillerato no le ayudan a los estudiantes a decir suficiente qué quieren hacer en su vida y entender que la carrera de la universidad es su primer paso para la independencia. Porque uno siempre tiene que pensar qué me gusta a mí, pero también qué es lógico para lo que requiere en este momento la comunidad. Por ejemplo, uno llega al grado 12 acá y desde ese momento usted le explica, bueno, usted tiene que escoger un programa, pero usted nada más puede escoger un programa basado en lo que usted estudia en el bachillerato. Entonces todo empieza desde el bachillerato. Tienen una capacidad de ayudarte a aprender tus capacidades, pero no te explican muy bien cuáles son las consecuencias del nivel que estudias para después ir a la universidad. Porque hay 3 niveles aquí también en el bachillerato, que son como el bajo, el estándar y el avanzado. Cuando usted escoge el bajo, usted no puede ir a la universidad. Si usted escoge el medio, depende, ciertas universidades te reciben las notas, pero no es que puedas ir a todas las universidades tampoco. Y puedes ir al college si quieres. Y la tercera, la avanzada, usted ya puede ir a cualquiera de las 3, pero normalmente la gente que estudia avanzada es para ir para el nivel de universidad. Entonces, eso es algo que no le explican mucho a los estudiantes. Aquí la dificultad de que uno dice, bueno, si me voy a la media, me va a ir más fácil en las clases. Pero ya cuando llegan al último año del bachillerato se dan cuenta, oh my God, no puedo ir al programa que yo quise ir en el principio. Entonces les toca quedarse más tiempo, toca hacer más clases. Y si usted cumple más de 18 años, ya tienes que ir a escuela de adultos. Y como el sistema nuestro se acaba más o menos a los 17, 18 años, entonces es un sistema muy rápido y no todo el mundo capta qué es la dificultad de escoger qué camino quieres hacer. Especialmente para los hijos de inmigrantes. Muchos no vienen en la primaria, muchos vienen ya al bachillerato. Vienen aquí a empezar el grado 9, el grado 10. Pero el problema es que como nadie nos explica eso bien en realidad, uno no tiene esas consideraciones mientras está en el bachillerato cuando ya llega el momento de la decisión. Entonces la educación no es que es mala, sino que hay una falta de comunicación con los padres y con los hijos para poder hacer una decisión buena en realidad. Ven, te pregunto, ¿y esa elección se da o esas 3 opciones están en los públicos también o solo los privados? No, esos son todos los sistemas acá, los públicos y los privados, que uno puede escoger, si uno quiere, el estudiante es el que escoge qué nivel quiere hacer, porque ya las clases van de acuerdo con la nivelación que tú escogiste. Entonces, cuando uno entra y está haciendo el formulario para entrar al bachillerato, te dicen que ponga pues el nombre, la información, el contacto y ya después nivelación escolar. Entonces ya tú escoges en ese momento qué nivel quieres hacer. Wow. No, o sea que esta información sí es vital porque no la sabíamos y quizás mucha gente no. Y ahí está. Y la cosa es que si no se toma desde el principio, pues entonces incurrimos en el error de pérdida de tiempo. Wow, no, terrible. Bueno, yo he escuchado como mucho ahora con este tema de que la educación en Canadá es una de las opciones migratorias. Entonces hay mucha gente que viene a hacer como su carrera acá, pero no necesariamente por querer ser
buen profesional en lo que eligió, sino únicamente por tomarlo como vía migratoria. ¿Tú crees que eso atenta con la calidad también de la educación un poco? Yo siento que en realidad, por ejemplo, hablo por mi propia universidad. Tenemos estudiantes que vienen en realidad con las intenciones de quedarse en Canadá y también tienen algunos la intención de regresar. Entonces, muchas consideraciones que hacen los estudiantes internacionales es que dicen, bueno, si estudio, automáticamente me garantiza una residencia en Canadá. Pero recién no sé si has visto en las noticias, han cambiado demasiados pasos para el sistema migratorio de los estudiantes internacionales. Y muchos en realidad no tienen derecho de quedarse. Que me sorprendió también porque uno siempre tenía esa consideración. O sea, mi mamá también hizo así. O sea, ella vino a estudiar aquí en college y ella se quedó y aplicó y se quedó haciendo el proceso inmigratorio, que fue algo en un momento pues anterior, eso era muy normal, venir a estudiar y aplicar por la residencia. Yo pienso que los estudiantes que vienen acá en este momento vienen muchos con la intención de quedarse y en realidad les va muy bien en la escuela. De lo que he tenido en mi experiencia, les va muy bien en la escuela porque ellos tienen muchas ganas de también poder hacer el posgrado, porque aquí normalmente para sacar acreditación profesional tiene que hacer uno la maestría. Entonces muchos estudiantes sí han hecho muy bien, o sea, lo de aprender el sistema, entrar a un programa para hacer la inmigración. Y cuando completan los programas tienen notas muy buenas, son muy efectivos. Antes ellos ayudan a subir un poquito la calidad de educación, porque vienen de sistemas que son mucho más difíciles. Por ejemplo, la educación colombiana es muy difícil. O sea, los estudiantes vienen allá muy preparados, muy listos, y aprenden idiomas, aprenden, o sea, muchos temas mucho más temprano que lo que aprendemos aquí en Canadá. Porque yo he tenido compañeros que también vienen en la primaria y nosotros estamos aprendiendo la multiplicación y ellos son, ay, nosotros ya aprendimos la multiplicación en el primero. Ay, nosotros ya aprendimos la división en el segundo. O sea, son cosas que allá aprenden mucho más rápido. Entonces, cuando los estudiantes vienen acá, antes ellos les suben el nivel a la calidad de educación porque ya todos tenemos que esforzarnos a llegar al nivel de ellos. Porque los promedios se basan en el que va mejor y el que va peor en la clase. Entonces, siempre le pone uno como la competencia, uno siempre siente como que para aprender más es una energía, porque uno ve ideas diferentes, culturas diferentes, perspectivas diferentes. O sea, es algo que en realidad yo pienso que ha aumentado mucho la calidad de educación acá. Aunque sí sé que hay programas en colleges que los hacen nada más para los estudiantes aplicar y pueden hacerlo virtual y la gente no se preocupa también por hacer los talleres y cosas así. Pero en mi experiencia en la universidad estudiando estudios de salud, en realidad es algo muy beneficioso para los otros estudiantes aprender de otras culturas también así. Bueno, y hay que decirlo, que no es lo mismo estudiar en una universidad a estudiar en un college. Sí, eso también es muy diferente porque si uno ve los sistemas del college acá, hay college privado, college público, pero las universidades por la gran mayoría todas son públicas, excepto las virtuales que ya eso es un sistema privado. Pero cuando uno ve los colleges privados, uno ve la diferencia en la calidad de estudio porque los sistemas en esas instituciones no es como con el valorizando el empeño del estudiante ni tratando de en realidad obligarlo a aprender o no es un sistema apto para en realidad uno enriquecer uno la inteligencia y la información. O sea, le dicen a usted, haga estos 5 módulos y seguimos para la próxima clase. Haga esos 5 módulos y siga para la próxima clase. Entonces, no es una educación siempre que valora el empeño del estudiante y no le quiere enseñar, sino que lo hacen como un proceso. Como que venga al trabajo, terminas tus deberes y ya. El college, ya lo que es el college público, ya sí es un poquito más estandarizado porque pues son sistemas de educación públicos acá y son muy regulados. Y aquí hay muchas oportunidades en los colleges públicos para estudiar cosas muy, muy bacanas como la enfermería, cosas que antes no se pueden estudiar en los colleges como un bachelor's, ya se pueden hacer también en el college. Pero la universidad siempre ha sido como una mentalidad muy estandarizada para todo el mundo. O sea, uno dice, ay, la universidad es lo mejor de lo mejor, pero depende de lo que uno quiere estudiar en realidad. Bueno, y depende del nivel de donde venga y depende de todo el Ajá, proceso que haya hecho. También tiene como también. muchas aristas, porque digamos que en Colombia lo que tú haces es que el bachillerato es igual para todos, independiente, o sea, no tienes que elegir estos 3 niveles, por ejemplo, es algo diferente. Y también ingresar a la universidad o a los institutos es, digamos que en un sistema lineal, no con tantas trabas, se podría decir, como el que Ujú. tiene acá. Y aquí hay que ser más estratégico porque además entiendo que hay tantas especialidades y tantos
temas como, ¿sabes? Acá todo es específico, no es tan amplio. Entonces, al no ser tan amplio, al no permitirnos esa amplitud, hay que saber exactamente qué es lo que tú quieres para que la ley te permita ejercer. Entonces, si nos equivocamos desde ahí, ya empezamos perdiendo puntos, plata y demás. Claro. ¿Y qué estás estudiando, Brian? Yo estoy estudiando, yo ya terminé un título en kinesiología y estudio ciencias de salud. Y eso lo terminé el verano del año pasado y ya en este momento estoy haciendo la segunda titulación, perdón, la doble titulación en psicología y estoy haciendo una concentración en salud de consejería de salud mental. Entonces ya ese semestre termino, pero en esos estudios yo también estaba haciendo certificaciones en traducción y comunicación en francés. Entonces yo siempre dije, "Ay, yo quiero estudiar de todo, yo quiero aprender de todo, estoy en Canadá, tengo la oportunidad, ¿por qué no?" Entonces cuando me preguntaste ahora también, yo pienso que me gusta aquí, sí, el tipo de estudio, la calidad de estudio. Lo bacano de aquí en Toronto estudiar es que uno tiene la oportunidad de estudiar demasiadas cosas. Uno puede estudiar lo que uno le interesa, uno puede estudiar y agregar otros estudios. O sea, yo sé que en Colombia, como mencionaste, o sea, todos estudian aquí lo mismo en el bachillerato y ya de una uno empieza en la universidad y uno tiene que estar 100% seguro de que usted quiere estudiar eso, porque ya usted está en una carrera por 6 años, 5 años, 4 años estudiando eso. Acá le dan mucha flexibilidad de que uno puede estudiar, un semestre esto, bueno, se cambió la mente, bueno, puede transferir unas clases y sigue estudiando la otra carrera. Entonces uno tiene mucha flexibilidad, mucha oportunidad acá de estudiar. Bueno, entonces digamos que esas son ventajas Ujú. del estudio en Canadá, de poder tener esa posibilidad de estar, además de que cuando yo siempre he pensado que a los 16, 17 años que uno se gradúa, uno ni siquiera sabe dónde está parado, mucho menos qué Claro. quiere y definir con una carrera, el futuro es bastante complicado. Hay gente que nace con el chip de quiero ser médico, pero desde chiquito y de verdad esa es su proyección. Pero todos los días pasan cosas, hay cambios y bueno, está esa flexibilidad. Quiero preguntarte, desde la experiencia de tus papás y de volvernos un poquito allá a esa migración de ellos, ¿tú crees que tienes como de aprendizaje a través de ellos que ellos te hayan dejado? Yo pienso que una gran, una gran lección que aprendí de mis padres es siempre ser adaptable, siempre ser flexible, siempre uno tratar de escuchar las personas por su perspectiva en realidad y entender fue su experiencia. Yo pienso que mucha gente acá no tiene la capacidad de entender y ya se está perdiendo el sentido de la empatía hacia pues los colegas de uno, los compañeros de uno. Y ellos siempre me enseñaron que uno tiene que entender las personas de un punto humano. Siempre entender que uno no sabe qué les pasó esa mañana, cómo ellos llegaron a ese punto. Porque yo sé que mis padres tuvieron que pasar por muchas cosas muy difíciles en Canadá, especialmente recién llegados, lo que es lo que te digo, aprender a hacer compras, aprender a comunicar con la gente, aprender a hacer preguntas. Mi papá en realidad aquí nunca estudió inglés, o sea, él se fue a trabajar de una y él estudió su tecnología en electricista, para ser electricista, pero él en realidad nunca estudió inglés. Entonces siempre me enseñaron de tratar de escuchar a la gente y claro que hay mucha gente con muchos acentos que uno nunca va a entender y uno intenta lo que más puede, pero ellos me dijeron, Brian, siempre tener paciencia. O sea, en realidad se está perdiendo el valor de querer la gente por un punto de que usted no sabe cuándo usted le va a tocar algo así. Usted no sabe cuándo usted va a tener que trasladar su vida, moverse por necesidad o tener que ir a un punto donde uno no reconoce a nadie, no conoce nada. Entonces siempre ese valor de ser humano, de ser amigo, de ser una persona que pueda ayudar a la comunidad. O sea, eso fue algo que yo aprendí de ellos mucho y la flexibilidad enorme que tienen ellos porque para uno cambiarse de país, no tener nada, porque uno deja en Colombia todo. O sea, uno deja la lavadora, uno deja la cama, uno deja la mesa, todo. Uno empieza La desde cero, familia. la familia. Entonces, ellos saben que nosotros nos tenemos como familia, pero uno tiene que igual ayudarle al público porque uno no sabe cuándo uno le toque también moverse y tener esa experiencia de no tener nada. La empatía. Además de que acá, Brian, hay gente de todo el mundo, literalmente. O sea, no es como que encuentras poquitas culturas, sino que es de todas las culturas aquí conviviendo.
y más tú, digamos que en ese ambiente en el que te mueves educativo en este momento, y es que llega gente de todos lados a querer pues ser y no ser y demostrar y no demostrar y confluir ahí entre todos y poder aprender entre todos y poder construir un nuevo país entre todos. Imagínate la tarea tan grande que tienen. Brian, a mí me da mucho gusto haberte tenido aquí, haber tenido esta conversación y poder hablar desde ese punto de ser migrante de segunda generación, porque aquí hemos tenido invitados hablando desde sus experiencias propias de esa migración que hacen y de llegar sin nada. Y te decía, y en otros episodios hemos hablado de que no es lo mismo migrar teniendo 30 años ya, cuando tú tienes una vida construida en tu país y cambias el chip a llegar en la barriga de tu mami y que nazcas y que te digan welcome to the world, porque ni siquiera es a Canadá porque tú eres canadiense, ¿sabes? Entonces como que la posibilidad de haber nacido aquí, de experimentar ya todo un sistema que es el que conoces y lo afortunado que eres, además de poder seguir comiendo arepita, paisa, y además de la ciudad que está tan de moda, Medellín, ¿no? A nivel mundial, los artistas han hecho que Medellín esté muy bien puesto en el mapa y que puedas ir a cada rato. Ya hablamos y te digo, no, qué envidia tú que puedes ir cada año por allá, me da mucho gusto, además. Y también que hayas podido darnos esa información de saber elegir, sobre todo la gente que viene con niños a estudiar y que puedan proyectar esa educación y puedan informarse bien para no cometer errores. Brian, antes de que te vayas, tenemos un regalo para ti porque ha sido muy, muy, muy chévere tenerte y es un regalito, un recordatorio, mira, de lo juiciosísimo que eres. Juicioso, gracias. ¿Entiendes la palabra? Además de que te conocí trabajando. Eres chiquito, pero empezaste ¿de qué edad antes de que te vayas? Yo empecé a trabajar como a los 14 años. Y empecé trabajando con mi papá, que él que es electricista, yo iba a cargarle los cables, las escaleras. Ay, mira. ¿Y el papá pagaba bien o no? Sí, él pagaba muy bien. Cualquier cosa, entonces me tienen en cuenta. Mira, me ha dado mucho gusto, de verdad. Sé que eres un hombre multifacético, así te conocí, que hacías de todo, que no te quedabas quieto y creo que parte del éxito de una persona es poder probar muchas cosas y finalmente decidir qué le conviene y qué no. ¿Te gustaría despedirte con una frase así, un mantra o algo que te inspire, que te motive todos los días? Yo siento que para mí, una lección, voy a dejarles una lección que aprendí yo, es que nunca tener pena de hacer una pregunta. Es más difícil uno no hacer la pregunta y uno sufrir con el desconocimiento que hacer una pregunta que, aunque puede sonar muy ridícula la pregunta, puede ser una pregunta que tiene alguna otra persona también. Y puede ser la pregunta que te da una respuesta que va a abrir una puerta que puede cambiar el resto de tu vida. En realidad es nada más ser abierto a hacer las preguntas ridículas porque pueden ser las que te dan la lección que te hace mejor para el próximo día. Sí, señor, así es. Y usted no se va a ofender con el sí, señor. Y cualquier cosa te va a llamar para hacerte preguntas también. De una. Te necesito. A ustedes muchas gracias. Si tienen preguntas sobre educación, sobre algún chico que esté aquí estudiando, que quiera estudiar, pues este episodio se lo pueden reenviar. Yo soy Mónica Salazar, me encantó tener a este invitadazo acá. Estuvo en la producción Andrés Figueroa y en la postproducción la agencia Stroke. Bye bye.